Guerreros de los Grandes Lagos, el Valhalla está en llamas. Mientras medio Minnesota celebra la llegada de Kyle Murray, en las sombras del gran salón de Eagan se gesta una traición digna de un jarl sin honor. Quieren rematar a nuestros jóvenes berserkers por unas cuantas monedas de plata. La victoria exige sacrificios. Ragnarok. No puedes gobernar el norte con un barco lleno de promesas que aún no han probado su acero. Los oráculos de la Liga ya han hablado. Según los insiders más prestigiosos, la purga ha comenzado. ¿Purga? Más bien traición. Están hablando de regalar nuestro futuro. Afilen sus hachas y preparen los escudos porque hoy revelamos quiénes, según ciertos rumores, tienen un pie fuera de los Vikings. Yo soy Ragnarok, y esto es Pasión Viking. Guerreros de Odín. La realidad es tan fría como una tormenta en el Ártico. El insider Bill Barnwell, de ESPN, soltó la bomba hace apenas unos días. Su plan, nacido en las entrañas del gran salón de Eagan, es enviar a JJ McCarthy a los Rams solo para subir 5 puestos en este draft. Según Barnwell, McCarthy hoy vale apenas una cuarta ronda. Es un saqueo a nuestra propia villa. Hace un año era el elegido. Ahora lo tratan como una simple moneda de cambio en un vil trueque. ¿Regalar la espada de nuestra ofensiva a un rival por una miseria? Es una flaqueza de espíritu que Odín no perdonaría. Fíjate en los números Ragnarok. Barnwell dice que este trade valúa a McCarthy como el pick 112 global. Con Murray al mando, JJ es un arma que se oxida. O lo mueves ahora que Sean McVay tiene interés, o su valor terminará enterrado en el olvido. Y la tormenta sigue, Guerreros del Norte. Jordan Schultz reporta que Jordan Addison ya no es intocable en Eagan. El plan secreto es usarlo como carnada para conseguir un novato defensivo en el top 10. Addison y Jefferson son el azote de las defensas enemigas. Si vendemos a Addison por un puñado de picks, estamos rompiendo nuestra mejor arma. Kyle necesita esa espada. Es una locura de generales que nunca han pisado el barro del campo de batalla. Escucha las runas financieras. No puedes pagarle 35 millones a Jefferson y mantener a Addison a largo plazo. Alguien debe ser el sacrificio para que Brian Flores pueda traer a su nuevo líder defensivo. Pero el golpe más duro viene del gran salón de Eagan. La liberación de Harrison Smith. Según reportó Ben Goesling, del Star Tribune, la designación de post-junio 1 es inminente. El Hitman podría haber librado su última batalla. Y el oráculo Daniel Jeremiah dice que Dijon Tieneman es el elegido en el draft para ocupar su lugar. Nuestro último gran berserker. Intentar reemplazar a un dios con un novato que apenas comienza su saga es jugar con fuego. Si Tieneman no está a la altura, el norte caerá. Guerreros de Odín, la mesa del gran banquete está servida. Su furia está conmigo, o están con Balak y su idea de cambiar a nuestros experimentados guerreros. Dejen su grito de guerra abajo. Suscríbete y gánate Valhalla. El destino de los Minnesota Vikings se decide en el barro del draft. No aparten la mirada. Juntos ganaremos la batalla por el norte. Y Skull.